buenas tardes, queridos sanjuantieguinos. Estamos en este nuevo video del pastor. En este año estamos profundizando el Sermón de la Montaña, esa serie de enseñanzas que Jesús dirige especialmente a sus discípulos, aquellos que se deciden a seguirlo a Él, aquellos que lo eligieron a Él como su maestro de vida. Y el tema de este mes, como escucharon en la Casa de la Palabra, es el de ser cristianos auténticos, cristianos que viven en la verdad, cristianos que son del sí, sí y del no, no, porque como dice Jesús, todo lo demás viene del demonio. Y lo que vamos a ver hoy es el tema de las mentiras piadosas. Un estudio dice que se calcula que cada día oímos o decimos más de 300 mentiras. No sé si será verdad de cada uno de nosotros, pero me pareció un número altísimo. Como que estamos rodeados de distintos tipos de mentiras, que a veces, como para no sentir el peso de esa palabra, decimos mentiras piadosas, como si fueran mentiras de no mucha importancia. ¿Qué dice Jesús de esto? Y los invito a que busquemos en la palabra de Dios el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, en el versículo 44. Jesús dice: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que Jesús dice que la mentira no es de Dios. La mentira es contraria a Dios. La mentira es del demonio, dice Jesús. Él es mentiroso y es el padre de toda mentira. Si recordamos uno de los 10 mandamientos, el 8º mandamiento, dice no levantar falso testimonio ni mentir. Fíjense qué importante, una de las 10 enseñanzas más importantes de Dios, que son las que están contenidas en los 10 mandamientos, una de esas es no mentir. Fíjense qué importante que es ese tema para Dios, que no mintamos. ¿Por qué? Porque Él es el padre de la verdad y el demonio es el padre de la mentira. El mismo Jesús dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, un discípulo de Jesús es un discípulo que busca la verdad, porque busca seguir a aquel que es la verdad. El que está lejos de Jesús es mentiroso. ¿Por qué? Porque dice, es el hijo del demonio, del padre de la mentira. Por lo tanto, hay que grabarnos en el alma que la mentira es algo malo. Aunque sea piadosa, es algo malo, que no viene de Dios. Y por lo tanto tenemos que tratar de evitarlo. Muchas veces estas mentiras piadosas o este hábito de mentir lo hemos adquirido tal vez desde niños y se ha formado ya como un vicio, es decir, es un acto malo que de tantas veces que lo hemos practicado, lo hemos puesto en práctica, se ha convertido en un vicio, algo que no es tan fácil de dejar. Pero no es imposible. Y así como en nuestra vida habremos dejado muchos vicios, hemos tomado la decisión de dejarlos, también se puede cortar con este vicio de la mentira, con la gracia de Dios. Vamos a respondernos a 3 preguntas en este video. En primer lugar, ¿por qué mentimos? En segundo lugar, ¿por qué hay que dejar de mentir? Y en tercer lugar, ¿cómo evitar las mentiras? En primer lugar, entonces, ¿por qué mentimos? ¿Cuáles son las razones por las cuales decimos estas mentiras piadosas? Una primera razón es que mentimos para defendernos, o para excusarnos, o para cuidar nuestra propia imagen, para que otros piensen bien de nosotros. Mentimos también para evitar castigos, dentro de esta misma razón. Es decir, cuando no hicimos algo a lo cual nos habíamos comprometido a hacer, y bueno, tratamos de inventar alguna excusa. Cuando llegamos tarde a un lugar, decimos que había mucho tráfico, cuando tal vez fue que no salimos temprano de la casa. Cuando no queremos decir que no a una invitación que nos hacen, bueno, inventamos que tenemos otra cosa.
Es decir, mentimos para excusarnos, para defendernos, para no quedar mal. Me contaron de un sacerdote que sabía que sus feligreses eran un poquito mentirosos. Y un día les dio esta tarea. Para la semana que viene, todos van a leer el capítulo 29 del Evangelio de San Mateo. A la semana siguiente, el sacerdote, en el medio de la misa, antes de su sermón, les dijo a todos: levante la mano quien leyó el capítulo 29 de San Mateo. Y para su sorpresa, toda la iglesia levantó la mano. Toda la iglesia levantó la mano. El sacerdote estaba sorprendido. Y les dijo: bueno, hoy les voy a hablar sobre la mentira, porque el Evangelio de San Mateo tiene solamente 28 capítulos, el 29 no existe. Se dio cuenta que era verdad lo que sospechaba, de que sus parroquianos eran un poquito mentirosos. Una segunda razón por la cual mentimos es cuando contamos historias y a veces no son reales, o a veces le agregamos un poco, exageramos las historias. Y también a veces lo hacemos para llamar la atención, para que nos escuchen, para que la gente piense bien de nosotros. Y así agregamos, cuando estamos contando una historia, agregamos a veces horas. Tuve no sé cuántas horas trabajando, como 20 horas trabajando. O agregamos días, o agregamos años. Es decir, le ponemos un poquito más de lo que fue en realidad para llamar la atención, para que otros nos escuchen, para levantar interés en las demás personas. Y una tercera razón por la cual a veces decimos estas mentiras piadosas es para no ofender a otras personas. Cuando no queremos herir los sentimientos de otros diciendo la verdad, y a veces mentimos. Y esto puede pasar a veces cuando no le queremos decir a una persona que está enferma para no ofenderlo, para que no se sienta mal, y le mentimos, le escondemos una enfermedad. O a veces a los niños, cuando nos piden más dulces y les decimos más tarde te los voy a dar, cuando como padres sabemos que no se los vamos a dar porque no les hacen bien. Bien, son distintas razones por las cuales decimos estas mentiras piadosas. Ahora, ¿por qué hay que dejar de mentir? Y esta es la segunda pregunta que nos vamos a responder. En primer lugar, hay que dejar de mentir porque es lo que Jesús nos pide. Jesús nos dice que es propio del cristiano decir la verdad. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Cuando mentimos, nos estamos alejando de Jesús. Es un modo de alejarnos de Él. Porque, como decía Jesús, yo soy la verdad. El que me sigue a mí anda en la verdad. Y el que miente se aleja de Él. Entonces, primera razón por la cual hay que dejar de mentir es porque Jesús nos lo pide. En segundo lugar, hay que dejar de mentir porque la mentira produce ansiedad. Cuando uno miente por mucho tiempo, al final se termina poniendo nervioso de que otros se vayan a dar cuenta, de que la verdad vaya a salir a la luz. Uno empieza a mentirle a uno, le miente a otro, y al final uno termina viviendo como en una doble vida, vive en una constante ficción. Y te produce ansiedad porque ya después, cuando pasan los años, ya no te acuerdas a quién le dijiste la verdad, a quién le mentiste, y ya no sabes cuál es la verdad. Y por lo tanto eso te produce ansiedad, te da estrés. Tienes miedo de que descubran, de que se caiga tu imagen, de que se descubra la verdad. Bueno, una buena razón para dejar de vivir en esta ansiedad es dejar de mentir. Empezar a vivir en la verdad. Porque Jesús lo dice. La verdad los hará libres. Libres de ansiedad, libres de preocupación, libres de ese miedo a ser lo que somos. Una tercera razón por la cual hay que dejar de mentir es para poder tener vínculos o relaciones reales. Vínculos y relaciones sanas. Cuando uno miente o cuando en una relación una de las dos personas no es auténtica, no dice la verdad, esa relación termina siendo un poco aburrida. Uno se da cuenta que cuando está en una conversación con alguien y uno empieza a dudar, esta persona me parece que me está mintiendo. Automáticamente uno como que se cierra a esa persona. Y ya ese vínculo que estaba entablando, hay una barrera y no me deja avanzar, no deja que ese vínculo sea profundo. Entonces, para tener relaciones profundas con un amigo, en la familia, con un compañero de trabajo, qué importante que es vivir en la verdad, ser honestos, ser auténticos, no engañarse.
Y por último, la cuarta razón para dejar de mentir es para recuperar la confianza perdida. Tal vez hemos tenido este vicio de la mentira y mucha gente ha perdido la confianza en nosotros. Bueno, no todo está perdido. Se puede recuperar la confianza y para eso hay que empezar a decir la verdad. Se puede recuperar la confianza del esposo, de la esposa, de los hijos, de cualquier familiar, de un amigo, que tal vez nos tengan por mentirosos. Bueno, recuperamos la confianza diciendo la verdad. Bien, ¿cómo hacer entonces para dejar de mentir? Y esta es la tercera pregunta que nos hacemos. 2 remedios. Hay que vencer la mentira diciendo la verdad. Así de simple. Al comienzo les dije que la mentira es un vicio. Y así como nos hemos propuesto en nuestra vida desde que conocimos a Jesús, desde que hicimos un retiro, así como nos propusimos cortar, dejar ciertos vicios y no hacerlos nunca más, también hoy podemos proponernos cortar el vicio de la mentira, dejar de mentir, tomar esa decisión hoy. A partir de hoy me voy a esforzar, voy a poner todas mis energías en no mentir más. San Pablo dice en una de las cartas, dice, hay que vencer el mal haciendo el bien. Bueno, podemos decir algo parecido. Hay que vencer las mentiras diciendo la verdad. Y si en algún momento uno dice una mentira por descuido, uno está tratando de cortarle y alguna vez se le escapa una mentira y se da cuenta de que mintió, hay que decir la verdad en el momento. Retractarse, pedir perdón y decir, discúlpame, te dije una mentira. Eso te va a ganar la confianza de otros, te va a hacer más libre a ti de no vivir en una doble vida y te acerca más a Jesús, que es la verdad. Santa Teresa de Jesús, una gran santa española, decía, humildad es andar en la verdad. El humilde es el que anda en la verdad, el que no tiene necesidad de inventar historias, no tiene necesidad de exagerar, no tiene necesidad de inventar cosas para caer bien. El humilde vive en la verdad, el humilde es hijo de Dios. Primero entonces, modo para vencer la mentira es decir la verdad. Y el segundo modo es el silencio. A veces uno se siente presionado, a veces te hacen una pregunta y tú sabes la respuesta, pero no la quieres decir, tal vez porque te comprometiste a guardar un secreto, o tal vez porque no quieres ofender a la otra persona. Bueno, si no puedes decir la verdad, en vez de mentir es preferible quedarse callado, hacer silencio. O decirle a la persona, de este tema prefiero no hablar, o en otro momento me gustaría hablar de esto, pero ahora no puedo. Es decir, uno no tiene que sentirse obligado ni a mentir, ni a revelar un secreto, si eso es lo que uno se comprometió. Bien, hermanos, los invito a que ahora tengan un tiempo para completar las fichas, compartir en grupos sobre este tema y la invitación de este mes a ser cristianos auténticos, cristianos que viven en la verdad. Les doy un saludo a todos, que puedan tener una bonita noche. Bendiciones.